noches, hermano. ¿Cuántos quieren en esta noche? Yo sentía cuando estaba en mi casa orando, decía, Señor, este tiempo, pero el Señor me decía, es como que vencieron. Los que estamos aquí hemos vencido, hermano. Así que yo le voy a pedir un aplauso al Espíritu Santo. Oh, Espíritu. Señor, en esta noche declaramos la presencia. Los que estamos aquí somos amantes de tu presencia. Lo que hemos superado en esta noche, ni la lluvia nos ha parado. Jesús de Nazaret, estamos en esta noche parados delante de tu presencia, Señor. Te hemos cantado, te hemos adorado, te han danzado los hermanos, Padre y las hermanas. Pero en esta noche queremos sentir el fluir de esos ríos del Espíritu Santo, que comience ese fuego celestial. Activamos y declaramos en esta noche que los ángeles, los querubines comienzan a venir en este lugar, porque dice tu palabra que donde hay 2 o 3 reunidos, tú estarías en medio nuestro. Hermano, en esta noche estamos haciendo una cadena de oración. Y aquí que yo le decía al Señor, ¿qué palabra puedo llevar a tu pueblo? Y el Señor me dijo nítidamente, la oración. Tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a interceder. Esa oración eficaz que puede llegar al mundo espiritual, lo que estamos atravesando. Yo le puse a esto la oración eficaz, que es la respiración del alma. La oración eficaz. ¿Cuál es la oración eficaz? La oración eficaz es la flecha que va directamente al mundo espiritual. Pero antes de yo de entrar a dar los pasos, yo les quiero un pantallazo del mundo espiritual. La oración eficaz. El primer paso, por ejemplo, puede ser, tengo que ser un creyente que conozco a Jesús, porque tiene que ser un creyente que conoce a Jesús y quién es Él. Porque si yo no conozco a Jesús, porque hay cristianos que me han dicho, yo oro, pero tenemos que conocer cómo vamos a ir a orar a quién oramos, a dónde nos apoyamos, a dónde tenemos la fe puesta. Entonces, el primer paso para una oración eficaz es ser un creyente que conoce a Jesús y quién es Él. Pero hermano, yo quiero explicar un poquito que hay 2 reinos para entrar ya derecho a la oración eficaz. Hay 2 reinos, está el reino de las tinieblas y está el reino de la luz. Nosotros supuestamente estamos en el reino de la luz porque hemos conocido al Señor y en esta noche esto sería directamente una prédica para los creyentes o los cristianos, supuestamente. Pero vamos a explicar un poquito que a veces esta oración eficaz tiene que tener una característica, tiene que ser que el reino haya venido a mi vida. ¿Qué significa eso? Cuando habla este apóstol, el reino tiene que venir a mi vida. Cuando Juan el Bautista decía, acercaos, el reino tiene que estar en mi vida. Yo tengo que ser una hija de luz, una hija de Dios. No puedo tener una oración eficaz si yo no estoy plantada en el reino, si yo no estoy parada en la roca que es Jesucristo. Entonces, como primero, ¿me puedes leer, hermana? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Éxodo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Está. Este versículo, hermano. Yo cuando estaba meditando este versículo, le digo, Señor, wow, ¿qué significa? Mira lo que le dice a Moisés. Entonces, yo hablaba con Dios y le decía, ¿cuántas veces oramos y no vemos nada? ¿Por qué este versículo es tan claro? Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Entonces Dios le dice que ya, yo le puse acá, establezca equilibrio entre oración y acción. Hay momentos
que ya no tengo que orar. Hay circunstancias que yo tengo que tomar decisiones, que yo tengo que hacer. Porque si yo me la paso, por supuesto que la oración es eficaz, tenemos que ser gente de oración porque la oración debe tener un lugar vital en mi vida, pero hay circunstancias en la vida que hay cristianos, a veces hay personas que viven orando, ayunando, pero no actúan, no hacen las cosas humanas. Entonces yo puse acá, la oración debe tener un lugar vital en nuestra vida, pero también hay momentos para la acción, hay momentos en que yo tengo que tomar decisiones, hay momentos que Dios me dice, ¿por qué clamas a mí como le dijo a Moisés? Es momento de moverte, es momento de creer, es momento de accionar, es momento de hacer cosas humanas que tal vez en la tierra yo tenga que hacer. A alguno le está hablando el Señor en esta noche con esta palabra. A veces sabemos qué tenemos que hacer. A veces decía, Señor, dame dirección, te oro, te clamo, y no me responde. Entonces yo puse acá, a veces sabemos qué hacer, pero oramos pidiendo dirección como excusa. A veces nos excusamos, justificando que no queremos actuar. Mire esto, hermano, porque esto va, no sé si ustedes habían leído el versículo anterior cuando dice, ¿por qué clamas a mí? Es muy fuerte eso, cuando Dios le dice eso a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. A veces cuando yo estoy confundida, que yo le digo, Señor, no sé qué hacer, si no me direcciona. Hermano, si está en la palabra, entonces no tenés que esperar sentir cuando ya la palabra te está diciendo lo que tenés que hacer en cada situación. Es tiempo de actuar, hermano, porque hay hermanos que han venido a mí. Ahora, porque ¿qué tengo que hacer, hermana? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué estás pasando? Supongamos que tengo que perdonar. ¿Cuándo voy a orar? Sí, voy a orar para que el Señor me dé la fuerza, pero Señor, no, tengo que hacerlo porque ya está escrito. Lo que está escrito, tengo que hacerlo, porque si no pierdo el tiempo. Y el tiempo es oro, el tiempo es hoy. Yo no sé mañana los planes de Dios con mi vida. Yo no sé lo que va a pasar mañana o pasado. Hoy Dios me da la oportunidad de hacer algo. Entonces, hermana o hermano, si hay algo que yo estoy esperando, si yo estoy orando al Señor y está escrito en la palabra, no pierdo tiempo. Hazlo ayer. No esperes más tiempo perdiéndolo, porque está escrito. Cuando ya Dios dejó escrito su palabra, yo no tengo por qué estar diciendo, Señor, ¿qué hago? Segunda de Crónicas 6, 19, 21. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oirás el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Nosotros acá vemos en Crónicas 6, que yo elegí dos oraciones de modelo, es el de Salomón y el de Nehemías. Salomón en el 6, por ejemplo, le ora a Dios. En el 6, 19, 21 le dice, Jehová ora de día y de noche. Pero fíjense que Dios no le responde. O sea, Dios lo escuchó, pero no le respondió. No esperes siempre, a veces, no siempre, no esperes ya a veces la respuesta de Dios. Si yo oro o ayuno, ya ayer Dios me tiene que contestar. A veces tenemos que pasar una prueba, un proceso, porque Dios me está tratando, Dios está tratando con mi familia, mi esposo, mis hijos, las circunstancias, el plan de Dios que tenga para nosotros, Dios tiene que trabajar. Pero muchas veces estamos en el mientras tanto. ¿Qué es el mientras tanto? El mientras tanto significa, ustedes cuando van a un teatro, si están cerrados todos, ustedes no ven nada, no se ve nada, pero detrás de las cortinas se está armando la escena, se está trabajando, se está colocando. Cuando se corrió la cortina, ya está todo armado. Bueno, Dios
obra así con nosotros. A veces nosotros estamos en la sala de espera o en el mientras tanto de Dios. No sabemos cuánto puede pasar. Puede pasar días, pueden pasar meses, pueden pasar años, como acá, pero Dios está armando y Dios está trabajando a mi favor. Dios te contesta, te va a contestar las oraciones y las peticiones, pero a su debido tiempo. El otro punto, pasamos. Segunda de Crónicas 7:14. 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Fíjese que así como él, Salomón, en el C21, cuando él dice, te ruego, siervo, cuando él le contesta y ora por su pueblo, el Señor le contesta en el 7:14, ¿no? Salomón ora a Dios por su pueblo y Dios le contestó con 4 condiciones para el perdón, porque él oró por su pueblo, él oró por él y por su pueblo. ¿Y qué le contestó el Señor? Si se humillare mi pueblo, como leyó Marina. Entonces, yo le pongo a esto, por ejemplo, los puntos de esta oración. Primer punto puse yo, después de esta oración, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que identificarme con esta oración cuando estoy en prueba, cuando estoy en lucha, cuando estoy en dificultades. El Señor ya me dejó todo en su palabra, lo que un creyente fiel puede llegar a ser. Porque nosotros tenemos que entender algo, todo está escrito, no hay nada de bueno, dice en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, si yo tengo todo en la palabra, tengo que ir a la palabra cuando estoy en prueba, tengo que ir a la palabra o hablar con una persona que entendida en estos temas para que me pueda ayudar a caminar mientras estoy en lodo cenagoso, en los pozos, porque pruebas y desierto, hermano, lo tenemos que pasar todos. Todos tenemos desierto en esta tierra. No nos vamos, eso está cantadito. Todos pasaremos el desierto, todos vamos a ser pulidos, porque así como el diamante necesita ser pulido, así que yo puse esto. Primer punto, humillarse y omitir los pecados. ¿Qué hizo él? Orar a Dios pidiendo perdón, buscar a Dios continuamente, individualmente, como grupo o como nación, que es lo que estamos haciendo los días miércoles, que está cada miércoles más lindo, que estamos orando, colita para arriba, estamos orando, humillándonos con esta oración, hablándole al Señor que realmente esto tiene poder, orar en grupo o como nación. El seguir estos pasos nos llevará al perdón de Dios y responderá a sus oraciones sinceras. ¿Qué significa sincera? No sé si ustedes saben que en los tiempos atrás, cuando estaban ahí buscando, sincera significa con cera. Se cubrían toda la cara para que no les vean el rostro ni los conozcan en los tiempos de atrás. Entonces, sincera significa sin careta. Yo tengo que ir a Dios sin careta, porque a veces yo me pongo una careta para venir a la iglesia, yo me pongo una careta para hablar con los hermanos, pero no hay sinceridad en mí. Entonces eso me va a obstaculizar las oraciones. Si yo no soy una mujer, un hombre sincero, en todos lados me tengo que comportar igual, en la casa, en las reuniones, donde yo vaya, porque el reino de Dios va conmigo. Y entonces donde yo voy, tengo que ser sincera. Eso significa sincera, sin la cera, porque ellos se pasaban la cera y se dejaban todos blancos la cara. Se pasaban cera en serio. Entonces se cubrían y nadie los conocía. Entonces eso significa sincera. Sincera significa eso, sin careta, que yo sea la que soy en todo. Mire, hermano, necesito orar. Esto es muy importante, lo hemos experimentado nosotros el día miércoles, estaba todo trabado con el tema de los seguros del auto, le pedimos, mi esposo le pidió oración a los hermanos. Es muy importante, el mundo espiritual escucha y ve. Cuando yo pido, hermano, estoy pasando, ora por mí. Eso es muy importante, porque la carne y el orgullo se quebrantan. Es muy importante cuando yo soy sincera y pido oración cuando estoy pasando un momento difícil. Es muy importante, el mundo espiritual lo vea eso. No esperes la respuesta inmediato. Salomón
en Segunda de Crónicas 7:12. ¿Esto ya lo leímos? Sí. ¿Lo leímos, Marina? Esto ya lo pasamos. La respuesta vino, esto no lo leímos. Esto cuando yo lo leí dije, wow, Señor. Muchas veces en el 7:12 Dios le contesta. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 8:1? Léemelo, Marina. Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa. Fíjese cuánto pasó del 6:21 que él oró a Dios y Dios le contestó 20 años después. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros decimos, esperar tanto tiempo? Hay cosas, hay muchas situaciones que Dios dice, no, sí, después, no es el momento, muchas, pero Dios te va a responder siempre. Puede ser un no, puede ser un sí, puede ser no es el tiempo. Entonces, fíjese acá, si ustedes después léanlo bien tranquilo en su casa, en Segunda de Crónica 7:19, él ora a Dios y Dios le responde después de 20 años, cuando ya había edificado la casa y su propia casa. Ustedes se piensan que después de 20 años, ¿cómo habrá estado él? Esperando, ¿cómo habrá estado su fe? ¿Cómo habrá estado esa fe inquebrantable? Porque pasaban los días, pasaban los años y Dios le contestaba. Entonces, hermano, cuando estemos pasando una prueba, no estemos diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué, Señor, es esta prueba? Esta prueba a mí me va a llevar a un crecimiento, esta prueba me va a enseñar, esta prueba me va a sacar buena, esta prueba me va a hacer una mujer de Dios, una mujer que camine, hombres y niños que caminemos en el Espíritu, para que cuando nosotros vayamos podamos llevar la presencia de Dios a donde Dios te lleve, a la casa de necesidad, a donde Dios te mueva, que el Espíritu Santo te acompañe con ese poder que dice Dunami. ¿Qué significa poder? Seguimos. Nehemías 1. Esta es la otra oración. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Amén. Fijémonos, yo elegí dos oraciones, que fueron la de Salomón y la de Nehemías. Nehemías ayunó por cuántos días y por varios días expresando su tristeza. Este es un punto importante, hermano. Yo tengo que derramarme a Dios y tengo que expresar lo que siento. Porque muchas veces hay hermanos que dicen, no, está todo bien, está todo bien. No, hermano, no está todo bien, porque en mí hay una tristeza, porque yo estoy pasando una prueba tremendo. Yo cuando estoy pasando las cosas, eso es ser sincero. Muchas veces hay hermanos, hay mucha gente en el pueblo de Dios que no se atreve a decirse, piensa que porque es un líder, porque así sea pastor, sea lo que sea, porque somos seres humanos, estamos atravesando esta tierra donde hay necesidades. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía. Él es el que pelea la batalla. Entonces, si yo no soy sincera, si yo no me abro mi corazón frente a los hermanos, frente al pueblo de Dios, porque acá estamos hablando que Él oró por su pueblo, nosotros tenemos que orar, velar por el pueblo de Dios. Entonces, esto es importante. Nehemías ayunó, oró por varios días, expresando su tristeza y su dolor por lo que estaba pasando. Yo puse acá elementos de una oración eficaz. Primer punto, comenzar con la alabanza. Después, acción de gracia. Tercer punto, arrepentimiento. Y cuarto, petición. Yo aquí quiero detenerme un ratito. Hay situaciones, una vez, Señor, yo estaba pasando momentos muy duros, muy duros, en el cual no sabía
era joven, no tenía experiencia en la oración, porque todo en la oración uno va de aumento, va creciendo, porque hay distintos niveles de oraciones, hermano. Está la oración suave, está la oración de intercesión, está la oración de guerra, está la oración de liberación, son distintos niveles, pero Dios me tiene que llevar a un crecimiento. Yo tengo que conocer el mundo espiritual, porque hay momentos que yo tengo que hacer una lectura espiritual. Una lectura espiritual significa, ¿qué significa? Una lectura espiritual significa, si yo estoy pasando por un momento muy difícil en el cual yo no lo puedo superar, yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me revele, enséñame qué está pasando con esta familia, con mis hijos, con mi vida, con lo que yo estoy pasando. Entonces yo tengo que hacer una lectura, pero eso no lo puedo hacer yo, eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo, me tiene que revelar, tengo que tener discernimiento de espíritu. Por eso Nehemías en ese tiempo, y yo aprendí en esa circunstancia algo, hermano. Dios me lo reveló. Yo estaba pasando un momento una tristeza profunda que no podía salir. Entonces Dios me reveló esto, que muchas veces oramos, pero el diablo no se va. El diablo se queda. ¿Sabe cómo muchas veces tengo que hacer? Orar, interceder, clamor de guerra, pero son dos las alas que yo necesito para que el enemigo huya de este conflicto y huya de mi casa y de mi hogar. Una es la oración y otra es la alabanza. Las dos juntas son tremendamente potenciadas por el reino de Dios para que Satanás y sus ángeles huyan. No soportan las dos cosas juntas, porque él fue vencido, Satanás fue vencido. Entonces no soporta que nosotros alabemos, adoremos y que le digamos, Señor, tú eres grande, tú eres precioso, tú eres maravilloso. No soporta eso el enemigo. Entonces son las dos armas poderosas que yo tengo que hacerlo, la oración y la alabanza. Acuérdense, hermano, cuando yo estoy pasando momentos muy difíciles, tal vez, a veces yo sé que hay cosas que nos superan, que tenemos ganas de llorar, que tenemos que caernos y tenemos que suplicar, pero en ese momento yo voy a orar y a clamar, a ayunar, pero también voy a adorar y voy a decir, Señor, tú eres grande, tú me puedes sacar del lodo cenagoso, de este pozo en que estoy metida, pero tú me vas a sacar, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezarás mesa delante de mis angustiadores. Declarar la palabra me va a traer, esta es la oración eficaz, declarar la palabra en los momentos difíciles. Nehemías lo hizo, después puse yo acá, Nehemías 1:11, léelo, Marina. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vemos como Nehemías, ¿qué hizo Nehemías en el 1:11? Le pidió a Dios éxito. Vio que esta palabra está en la palabra de Dios, que muchas veces decían, ¿dónde está esa palabra? Que los cristianos piden éxito. Y acá está, hermano, la volvemos a leer. Dios dice, ahora le pidió éxito a su siervo, tener éxito en lo que él quería. Significa que está en la palabra de Dios, la palabra éxito. Y yo busqué, ¿y sabe lo que significa? La palabra éxito es poder de Dios más fuerza humano. Entonces significa que yo tengo que buscar el poder de Dios en mi vida, pero también tengo que hacer mi parte. Eso es éxito, que tenga el poder de Dios sobre mi vida, pero la mitad tengo que hacer yo lo que debo de hacer de acuerdo a lo que estoy atravesando. Porque muchas veces los cristianos nos sentamos a esperar que todo venga de arriba, pero hay cosas que yo tengo que hacer. Ya sea ayunar, ya sea orar, ya sea ir a hacer alguna diligencia, alguna cosa de acuerdo a lo que yo estoy pasando. Y bueno, yo lo tengo que hacer, hermano, no viene todo totalmente. Hay milagros que sí que vienen totalmente de Dios, pero hay situaciones que Dios me está pidiendo a mí también que yo ponga mi parte humana. Para tener éxito debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón.
Esto es muy importante. Si yo tengo la palabra en mi corazón, si yo vivo la palabra, si yo no soy una mujer o un hombre o un niño que realmente hablo, pero no pongo en práctica la palabra como esposa, como madre, como amiga, en todas las áreas que a mí me toca, yo tengo que vivir la palabra. Eso a mí me hace vencedora, eso a mí me hace tener éxito, eso me hace a mí que el reino de Dios venga a mi vida, eso me hace que las bendiciones me sigan. Eso hace que yo pueda ser una mujer más que vencedora. Eso hace que yo pueda hallar gracia delante de Dios. Eso hace que yo pueda llegar al corazón de nuestro Padre Celestial. Eso hace a que el Espíritu Santo se mueva el Paracleto, porque Paracleto significa el que camina a la par. El Espíritu camina cuando yo camino. Yo camino y lo tengo al lado. Yo camino y Él está conmigo. Pero si yo me paro, si yo digo, Señor, yo no aguanto más, yo no voy a hacer más nada, yo no me congrego, yo no te diezmo, yo no quiero hacer más nada, el Espíritu se para. El Espíritu se para porque significa Paracleto, y Paracleto significa el que camina a la par. Él camina a la par mío. Entonces, hermano, tenemos que despertarnos. Yo tengo que moverme, yo tengo que accionar, yo tengo cosas que hacer. No puedo quedarme sentadita en mi casa esperando que todo venga. Si yo tengo que buscar trabajo, Dios, dame la sabiduría, dame la gracia. ¿A dónde voy? Guíame, y Dios no va a hacer. Pero hay gente que no, que está solamente en la casa esperando. Señor, sí, hay veces que ha venido el Señor. Yo doy fe porque a mí me ha pasado, pero no es siempre. No es siempre. A veces ha venido el Señor y te trae la bendición en tu casa o te sale así a la par las cosas, pero hay veces que nosotros tenemos que luchar hasta vencer. ¿Cuántas veces yo debo de orar esta oración eficaz? Acuérdense de Daniel, 21 días hubo interferencia. Entonces yo tengo que orar hasta que la oración pase la interferencia, porque se cree que Satanás va a alargar así nomás mi oración, va a venir así nomás la liberación de la noche a la mañana. No, hermano, está muy clarito en Daniel, 21 días hubo interferencia. Entonces yo, ¿cuándo recibo? ¿Cuándo dejo de orar? Tengo que orar y clamar, ayunar, hasta que yo vea la respuesta en esta tierra. Ahí tengo que dejar de orar. Pero si no, yo tengo que seguir. Si no, leamos Daniel habla muy clarito de eso. Así que para tener éxito significa eso. Ejemplo de la oración de Nehemías. Primer punto puse yo acá. Surgió del fondo de su alma. Suplicó del fondo con ayuno y oración. Hermano, muchas veces hay distintas oraciones y nosotros lo hacemos. A veces nos levantamos, es importante. A mí me encanta orar con la palabra, me encanta. Mi esposo está de testigo que es verdad lo que yo le digo. Me encanta todos los días decirle al Señor el Salmo 5, Señor, de mañana me levantaré, me presentaré y tú oirás mi voz. Ay, yo me deleito con esto. Pues yo digo, Señor, tú allá en el reino vas a escuchar mi voz. Sí, hermano, Él está esperando escuchar tu voz. Él está esperando la niña de sus ojos. Él está diciendo, esta es mi hija, este es mi hijo. Mira cómo clama. Pero hay distintas oraciones. Hay distintos momentos. Yo a veces vos estás apurado. Señor, bendíceme, guárdame, llame. Pero, ¿cuándo tiene que hacer el Señor a veces? Poner despertadores, poner un anzuelo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la oración, la súplica del fondo con ayuno y con lágrima a cuando hay una necesidad. Cuando yo tengo una necesidad de un hijo, una hija, un esposo, lo que sea, que a mí me llega al fondo del alma. ¿Ahí qué hago? Ahí me tiro, ahí clamo, ahí lloro. Muchas veces el Señor tiene que hacer cosas en nuestras vidas para que yo pueda clamar y gemir. Eso se llaman los despertadores. Cuando tú vienes, viste que a veces en el auto y que haces así, y son los despertadores. Porque Dios quiere levantarte como una guerrera. Si Dios quiere levantarte como un guerrero, Dios te tiene que despertar, Dios te tiene que capacitar, Dios te tiene que dar las armas espirituales. Entonces Dios tiene que permitir cosas en nuestra vida para que yo despierte, para que yo diga, Señor, ¿para qué es esto? No, ¿por qué?
Señor, ¿para qué es esto? Un punto importante, hermano. El otro es orar sin cesar. Oró con profunda humildad. Esto es importante en el reino de los cielos. Ser manso y humilde como Jesús. Pero ¿qué significa ser manso? Manso no significa ser una persona débil, una persona que realmente va a decir, esta persona no tiene carácter. No, hermano, manso significa un poder bajo total control del Espíritu Santo. Eso es, Jesucristo era lleno del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que anhelar ese carácter de Cristo, ese carácter de Él, yo tengo que tenerlo. Es muy importante orar, oró con profunda humildad. Nehemías, ¿qué hizo? Confesó sus pecados y los del pueblo. Cuando yo estoy orando, siempre, hermano, es necesario, porque nuestra carne es pecaminosa. Por más que sea, a veces nosotros decimos, ay, qué persona buena, qué persona buena. Hermano, estamos negando la palabra, porque la palabra de Dios dice que no hay ninguno bueno. El único bueno es Dios. Nuestra carne es pecaminosa. Nosotros tenemos que tenerla siempre sujeta, porque se va la carne, se va el orgullo, se va el egoísmo. Es natural de la carne que no está rendida en humildad. El orgullo te levanta. Por eso es necesario. Mira lo que hizo Nehemías. Confesó sus pecados y los del pueblo. Se acordó de Dios y de sus promesas. Todo esto ocurre cuando la persona ora con humildad, porque si no, lo primero que dice, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, ¿cómo puede ser que no tenga para comer? Si yo soy una hija de Dios, no puede ser que Dios me haga pasar por esto. Significa que yo me estoy enfrentando y el mensaje que yo le doy a papá Dios, que Él no sabe lo que hace, que Él no sabe, que yo no me merezco esto que estoy pasando. En cambio, mire la oración que hizo Nehemías. ¿Cuánto aprendemos de esta oración? Se acordó de Dios y de sus promesas. Yo te pregunto en esta noche, hermano y hermana, ¿cuántas veces Dios te contestó? ¿Cuántas veces Dios nos bendijo? ¿Cuántas veces tuvimos necesidades y Dios nos dio lo que nosotros necesitamos? Entonces, no te va a dar lo que en este momento estamos pasando. ¿Cómo puede ser que yo en los tiempos atrás, gracias Señor, te amo, te bendigo y estoy pasando una prueba que tal vez Dios la necesite, está podando, está rompiendo las aristas, está puliéndome, está haciéndome brillar y yo tengo que acordarme? Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Su fe se apoyó únicamente en la palabra. En los tiempos de prueba, la oración eficaz es que yo me apoye en la palabra. Señor, tú me dices en tu palabra, yo tengo que buscar la palabra que va de acuerdo. Si estoy pasando momentos de enfermedad, me busco las promesas y fumigo. Eso da mucho resultado. 40 días de fumigación, porque a veces el huevo queda de la mosca. Tengo que matar la mosca, tengo que matar la araña, tengo que matarlo, porque el enemigo usa influyente en las cosas que estoy pasando. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Fumigar con la palabra, declarar la palabra esa que ya está establecida en el Señor. Se acordó de sus promesas, su fe se apoyó y oró con total sumisión. ¿Cuánto aprendemos de Nehemías y cuánto aprendemos en estas dos oraciones? Otra cosa que puse yo acá, la oración eficaz. Es el abrigo, es el canal, es la llave que está en Mateo. No sé si podamos, no lo vamos a decir si vamos a leerlos todos, pero sí las más importantes. ¿En San Mateo 16, 19? La oración es la llave que son para abrir las riquezas de Dios, Mateo 15, 25, 28. Esta es una llave que Dios nos da para hacer riqueza. Entonces, si yo estoy pasando problemas económicos, tengo que tomarme de esa promesa y fumigar. Yo los animo a que sea 40 días orar con esta palabra y vas a ver si no va a ser contestada la oración. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo,
oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Esta es una de las llaves. La otra, el canal de paz de Dios, Filipenses 4, 6, 7. La oración eficaz es el abrigo en medio de los peligros y la protección segura. Quiero decirle algo a los papás que están acá. Papá, mamá, somos techos de nuestros hijos. Y el que liga esto, porque puede ser que estemos así los techos, separados. Es importante que papá y mamá estén en un acuerdo cuando hay una necesidad muy grande, puede hacerse la oración del acuerdo. La oración del acuerdo es esta, hermano. Papá, mamá, somos techo, pero muchas veces no estamos así. Estamos así porque el que nos liga y el que nos pega tiene que ser Jesús y el Espíritu Santo. Pero si yo estoy así, separado, no estamos en el mismo canal, no estamos en el mismo sentir, no estamos los dos orando por lo mismo, no estamos sintiendo lo mismo, entonces al estar así el techo, no tienen techo nuestros hijos. ¿Y qué pasa? Caen las piedras, caen todas las tormentas, cae directamente a los hijos. Por eso es importante que los padres sean consagrados, que es importante que los padres sean fieles, por eso es importante que papá y mamá seamos techo de nuestros hijos, porque así lo dice la palabra. Acá dice el escape, ¿ve? El abrigo en medio de los peligros, eso lo dice el Salmo 91. Dios nos cobija y nosotros cobijamos a los hijos. Por eso cuando nosotros vemos algo en nuestros hijos, no tenemos que dejar pasar, no tenemos que ser padres permisivos, no tenemos que adelantarles los tiempos. Ya de chiquititito les damos celulares. No, hermano, no nos adelantemos, dejemos que cada hijo tenga su edad de acuerdo, llévalo al Señor. Eso sí tenemos que hacerlo. Instruye al niño cuando fuera chico y de grande no se apartará de Dios. Entonces es importante que papá y mamá, de acuerdo, estén criando ese hijo o esa hija para el reino, no para nosotros. Porque muchas veces hay mamá o papá que crían los hijos para uno. La protección segura, el camino hacia el poder y la comunión, el escape de todas las necesidades, todos estos son llaves. ¿Llaves qué significa? Que abren las puertas. Si Satanás te encerró, porque ¿qué hace el enemigo? Te encierra. No se encierra, hermano. ¿Nos encierra para qué? Para cegarnos, para que no podamos ver, para que no podamos trabajar, para que no podamos cumplir el propósito de Dios. Muchas veces nos encierra y nos pone en la oscuridad tremenda, en la tierra del olvido. Oración eficaz. Yo puse los obstáculos de la oración. Santiago 4, 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces significa que muchas veces no pido, porque me parece que ya está, ya Dios va a contestar. Hermano, Dios necesita que nosotros le pidamos. Por ejemplo, un papá o una mamá, por más que a veces sepamos que nuestros hijos necesitan, pero es bueno, mamá necesita tal cosa, papá necesita otra cosa. Dios es un papá, Él quiere que nosotros le pidamos. Nosotros tenemos que ir a Dios y pedirle, pero no pedirle para mal. Muchas veces le pedimos, pero no para bien. El segundo punto es Primera de Pedro 3:7 y 3:1. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De la 3:1, porque es para los dos. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Esto es para los dos, tanto para la mujer como para el varón, hermano. Y aquí dice en el libro de la oración que es unos
obstáculo para la oración. Así que tanto el hombre como nosotras las esposas son obstáculos para la oración. Así que estos puntos es necesario, más que ayer, urgente que lo estemos meditando y a cuentas con el Señor en nuestras casas podamos decir, Señor, yo ya le hice esa pregunta a mi esposo, antes de venir porque yo quería saberla. Yo le hice la pregunta a mi esposo, cómo era como esposa, porque yo digo, Señor, lo que todos tenemos defectos. Todos tenemos cosas porque somos humanos, no somos Cristo caminando, estamos en un camino de perfección, pero sí es necesario que lo grueso, que yo tengo que ser cada día mejor persona, entonces yo tengo que trabajar en lo que a mí me está costando para yo llegar a ser una mejor esposa cada día. El tercer punto, la duda. La duda mata toda esperanza de recibir algo de Él. Si yo soy una persona que duda, ay, ¿será que Dios me va a contestar? ¿Será que Dios lo va a hacer? Dios, a mí me han llegado a decir muchas veces, pero Dios está ocupado, tiene muchas cosas que hacer, ¿cómo se va a ocupar de mí? Hermano, la duda mata todo, porque Dios no puede obrar si una persona duda de que Dios va a obrar. A Dios le agrada que yo diga, le digo, Señor, tú vas a obrar, tú vas a obrar, tú vas a estar ahí dándome lo que yo necesito, Padre, en el nombre de Jesús. El otro punto es la falta de perdón, estar molesto o heridos con otro. Hermano, este punto es muy importante, que yo sea sincera, que yo me saque la careta, que yo hable con Dios, si yo tengo que hablar con alguien, que yo me saque eso, porque sabe que si yo estoy en esa situación, si a mí me cuesta perdonar, es porque yo estoy sentada en mí misma. No puedo perdonar, y si perdono, no perdono del todo, me queda. Es como dijo una vez una hermana, yo la perdono, pero no me olvido lo que me hace. Hermana, no perdoné, nos perdonamos. Cuando no te olvidas es porque no perdonaste. Entonces, esos son obstáculos cuando es una pregunta que yo me puedo llegar a hacer. ¿Por qué si veo una persona, más vale me voy por otro lado, no puedo enfrentar a saludarla? Es que estoy sentada en mí misma, es que estoy diciendo, ¿y por qué me hicieron esto a mí? Yo no me lo merecía. Y hermana, ¿qué puedes saber si no es una piedrita? ¿Qué podemos saber si Dios, porque todo es permitido por Dios, para que yo pueda analizarme, porque es muy importante. Entonces, si yo estoy en esta lucha, es porque yo estoy luchando conmigo misma. Hay una lucha en mí que está adentro. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Lo hago? No lo hago. Entonces, hermano, entregale al Señor. Sé sincera, Señor, me cuesta, no puedo verla, me voy para otro lado. Quiere decir que no perdoné. Y estos obstáculos que están todos estos acá son una guillotina. Si yo tengo algunos de estos puntos que yo hemos diagramado en esta noche acá, esto es una guillotina para nuestras oraciones eficaces. Entonces, también están las oraciones de atar y desatar. Bueno, esas son las oraciones de liberación, esas son las oraciones que tenemos que ir en proceso, porque todo es un proceso. No puedo yo meterme en liberación, hacer estas oraciones, si yo todavía no pasé los primeros escalones en crecimiento. Pero yo se los voy a diagramar un poco para que ustedes puedan aprender en la situación que estén viviendo. Léeme Mateo 12, 43, 45, Marina, por favor. Ahora lo... Mateo 12, 43, 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. 44 también. Sí. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esta palabra es muy profunda y es muy, muy entradora, porque esto tiene que entrar en lo profundo del corazón. Hay gente que corta
Muchas veces la falta dice, sí, yo ya la perdoné. Vos cortás, como una planta que vos la cortás, pero si vos le dejás las raíces, al tiempo vuelve a crecer. Entonces, si uno limpia su corazón, pero no lo llenás de Dios y de su amor, queda un espacio. Porque vos vas cortando, pero dejás un espacio vacío. Entonces el espacio vacío significa las personas vacías e inactivas son un blanco fácil para Satanás. Si mi corazón, mi vida, si yo recibí la liberación, recibí que Dios me liberó de los demonios, de las influencias que Satanás pudo haber traído, que yo abrí puerta, porque el cambio de actitud es cambio de espíritu. Nosotros tenemos que ver, cuando hay cambio de actitud en la persona, es porque hay una influencia de otro espíritu que no es del reino de Dios, porque ya sabemos cómo se mueve el reino de Dios y su justicia y la palabra de Dios. Entonces, las personas que están vacías, inactivas, son un blanco fácil ¿para qué? A la mente, te acribilla con pensamientos, te acribilla con cosas que en este tiempo hay muchas cosas que están más especialmente en los jóvenes, en la computadora, en todo este tiempo. Los 3 pilares para desarrollar una vida de oración. Yo les puse acá, que en este tiempo tenemos que desarrollarnos para poder tener oración eficaz. Primer punto es el compromiso, porque muchas veces en esta cadena que hemos dicho, no, yo no me puedo comprometer, no tengo tiempo. Hermano, el primer paso es comprometerme, aunque sea, si yo no puedo media hora, pero es importante que yo diga, Señor, yo me voy a unir a estos hermanos que están ayunando, que están orando por estos temas, por la iglesia, por la economía, por el reino de Dios, por su pueblo. Entonces, Señor, yo me auno a eso. Es un compromiso, el primer paso es un compromiso que yo debo de hacer conmigo misma, con Dios y con su pueblo. Segundo paso es la disciplina. La disciplina y la constancia, la perseverancia, son los 3 puntos para llegar a ser una persona de una oración eficaz. El compromiso, la disciplina y la perseverancia. El otro punto que yo puse acá. Es importante perdonar a Dios y no culparlo. Hermano, yo fui una de las personas que más luché con eso, porque no fui enseñada. Es importante hablar estos temas, es importante que tú, perdonarlo a Dios, sí, hermano, perdonarlo a Dios y no culparlo, porque muchas veces inconscientemente yo lo estoy culpando a Dios por las situaciones que me tocó vivir, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces a mí me toca perdonarlo. Yo muchas veces le he dicho, ¿por qué me llevaste mi madre? ¿Por qué me llevaste mi hija? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo nosotros nos vamos a enfrentar con un Dios poderoso, con un Dios que sabe lo que hace, con un Dios que nos tiene que pulir, con un Dios que nos tiene que limpiar, nos tiene que frotar para sacarnos poderosa? Entonces ¿sabe lo que hacía? Por años estuve en esa situación. Ahí te viene la depresión, vivís enojada con Dios, vivís enojada con todo el mundo. ¿Por qué? Porque al estar enojada con Dios, hago esto. La persona que le manda el mensaje a Dios, yo se lo mando a las personas que se llevan mal con todo el mundo, el problema no es la persona, el problema soy yo, que yo estoy rencorosa, que yo estoy llena de indignada. ¿Por qué Dios me dio esta vida? ¿Por qué Dios me hace pasar por estas cosas? Hermano, todos tenemos que pasar ese desierto. Jesús lo pasó. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Para qué, Señor? Recuerda estas oraciones que hizo con la humildad. Sometete a Dios y vas a salir más rápido de las pruebas cuando tú te tomes las armas del reino, que es la oración, que es el ayuno. Buscate un hermano, buscate una man, como hablamos el otro día, nuestra hermana habló en la oración de mujeres. Es importante tener una mujer guerrera, es importante tener una Débora, es importante tener una Yael, porque ¿qué hicieron esas mujeres? Dieron ahí dieron al enemigo, lo mataron, porque lo que tú no matas te va a matar a vos, lo que tú no matas te va a matar a vos. ¿Qué te va a matar? La fe, te va a matar la consagración, te va a matar la dedicación a Dios. Entonces es importante que yo entienda estas cosas. Yo les traje acá, perdonar a Dios, perdonarse y perdonar a otros.
Pero yo lo que más quiero hablarles a ustedes de lo que significa la oración de atar y desatar. Es muy importante y quisiera dejárselo para que comiencen a levantarse como guerreras. Somos una iglesia, Sanidad en las Naciones, queremos ser guerreros y guerreras de Dios. Para eso tenemos que llevar esto. ¿Qué significa donde dice Mateo? Mateo que habla, Mateo 16, léemelo, Marina. ¿Está? Si no, lo lees de la... Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, yo les voy a explicar qué significa atar y desatar. Atar significa prohibir, declarar ilegal o impropio o declarar ilegítimo a algo. Cuando tengamos ataque en contra de nuestra familia, finanza e hijo, es el momento de usar la autoridad que Dios nos dio para prohibir, declarar ilegal e impropio lo que el enemigo está haciendo, y cuando lo hacemos, él tiene que huir. Hermano, es palabra de Dios, esto está escrito en la Biblia, esto no es cosa de hombre, esto está escrito y esto se cumple y esto es real. Entonces si tengo el reino de Dios en mi vida, si yo soy una mujer fiel, si yo soy un varón que estoy cumpliendo, estoy diezmando, no le estoy robando a nada, estoy parada en la roca, ¿qué debo de hacer? Padre, en el nombre de Jesús, yo te prohíbo, Satanás, que toques a mis hijos. Yo te prohíbo y te ato y declaro ilegal en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos esto es ilegal. En el reino de los cielos no existen estas cosas, y Dios me dio esa autoridad. Dios me dio la llave del reino, donde dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Entonces yo te ato en el nombre de Jesús, ato al hombre fuerte, ato todo lo que está viniendo sobre mis hijos, ato toda enfermedad, ato todo bloqueo mental, en el nombre de Jesús. Yo lo ato en la tierra y lo desato en el cielo para la gloria de Jesucristo, porque Dios es la gloria, no es mía. Eso lo dice la palabra. Eso significa atar. Desatar significa hacer libre, abrir, permitir, declarar legítimo y legal a algo. Lo mismo que hicimos con atar, lo debemos hacer con desatar. Esto nos permite establecer el reino de Dios en la tierra y declararlo legal, hacer libre al oprimido, abriendo las puertas de los presos y soltando a los que están atados. Todo esto lo podemos hacer por medio de la oración, de atar y desatar. Esto es palabra de Dios, está en Mateo 16, 19. Búscalo, léelo, meditalo. Esto no es puramente para ayer, esto es la palabra de Dios, dijo Jesús. Es todos los días, ayer, hoy, por los siglos eternos. La palabra de Dios se cumple. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Atar y desatar. Yo desato, porque así dice la palabra de Dios, desato la salud sobre mis hijos. Yo esto lo tengo por sabido, hermano. Hace unos años atrás, Esteban era joven, tenía una seguidilla de luchas. Entonces, ¿yo qué hice? Cuando él estuvo internado, tenía problemas, eran espirituales, pero muchas veces los demonios necesitan un cuerpo para manifestarse. Entonces, cuando él salió, estaba internado, cuando salió, lo primero que yo hice cuando estábamos ahí en casa, yo le dije, Satanás, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste con mi hijo, pero hoy yo te prohíbo que lo sigas tocando. En el nombre de Jesús yo te ato y yo desato sobre él sanidad, liberación. Hermano, de ahí a más no tuvo más, así fue instantáneamente. Esa es la liberación del Señor Jesucristo. Eso es tomar la llave, eso es tomar la autoridad. Pero yo tengo que vencer el miedo, tengo que ser sanada en el alma, en el espíritu, tengo que pararme. Satanás está vencido, Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Entonces yo puse acá, hermano y hermana, créele a Jesucristo,
Cree la palabra de Dios y vas a ver el reino de Dios y su justicia. Vas a ver que el reino viene con poder, con señales, con maravilla. Entonces yo no tengo que creer que no es para mí, que eso es solamente para un sector de personas. No, hermano. Eso es autoridad, esa llave del reino es para el que le cree a Dios, es para el hermano fiel, es para el que cumple, porque el reino de Dios muchas veces nosotros los hijos tenemos derechos y obligaciones. Nosotros queremos pedir que Dios nos bendiga, pero nosotros también tenemos que cumplir con el Señor, porque nosotros decimos, Señor bendecime, Señor dame, Señor, pero yo tengo que ser una hija y un hijo que sea fiel a Dios, que me congregue, que yo pueda escuchar la voz de Dios, porque el enemigo usa los 5 sentidos, hermano. El enemigo usa los ojos, el oído, la boca, los 5 sentidos. El enemigo lo que más usa, cuidadito los ojitos lo que miran, cuidadito los oídos lo que escuchan, cuidadito la boca lo que escucho y lo que digo. Entonces el enemigo usa los 5 sentidos. Entonces si yo soy una persona que yo tengo un problema con esos 5 sentidos, necesito orar y ayunar, porque también lo tengo que hacer para mí, para que Dios me limpie, para que Dios me llene del Espíritu Santo. Entonces, esto se puede, hermano, esto no es irreal, porque una vez una persona me dijo, pero esto, ¿quién lo puede hacer esto? Y el valiente, el que le cree a Dios lo puede hacer. Si yo le creo a Dios y yo sé que está escrito, todo lo que está escrito, dice el Apocalipsis, ni una palabra, ni un tilde será, todo se va a cumplir, hermano. Entonces, si yo estoy pasando algo, ato y desato sobre mi familia, lo que yo estoy viviendo, el reino de Dios se va a manifestar. Así que en esta noche declaramos que el Espíritu Santo vamos a atar y desatar en el nombre precioso de Jesús. Un aplauso. Amén.